Antes de iniciar, les digo que esta teoría no es mía. Les voy a dejar el link del creador en la descripción. Y pues nada, perdón por no estar tan activo. Prólogo. Dejo esto por aquí. Modifique solo unas cosas, así que no hace falta leer el cap si aún lo recuerdas y lo has leído hace tiempo. Si eres nuevo, bienvenido. Dicho esto, me despido. En la antigüedad, miles de años antes de que los dioses bajaran a la tierra y entregaran su fauna para que los seres del mundo inferior pudieran luchar contra los monstruos que habitaban en la superficie, estos seres se debían defender por su cuenta. Tras cientos años de lucha sin cesar, un grupo decidió tomar el poder de los monstruos para su propio beneficio. Acudieron y pidieron la ayuda de los dioses, pero estos se negaron. Enfurecidos por el abandono de los dioses, un grupo decidió contactar con fuerzas desconocidas, la contraparte de los mismos dioses, los demonios, o como ellos se hacían llamar, los infernales. Eones atrás, estos también fueron dioses que fueron desterrados por sus ideales y pensamientos que eran contradictorios de lo que los mismos dioses habían pactado hace muchísimos tiempo, cuando la vida aún no se tenía prevista. Los infernales querían ayudar a los seres que vivían en el mundo inferior. Por esta razón fueron exiliados de los cielos a vagar por la tierra a la que tanto querían ayudar a prosperar. Aproximadamente un grupo de 20 dioses fueron desterrados de los cielos. Claro, estos dioses desterrados querían ayudar a seres que para ese entonces no siquiera existían. Este grupo solo quería intervenir con el proceso natural de las cosas, y fueron desterrados de los cielos. Una razón absurda, pero los dioses son muy orgullosos como para permitir que algunos de los dioses lleguen a romper un acuerdo pactado hace milenios. Cuando fueron desterrados, la oportunidad de intervenir en el mundo inferior llegó, pero no lo hicieron. Simplemente caminaron hasta las profundidades de la tierra y se establecieron en ese lugar, creando un lugar parecido al Tenkai de donde habían venido. Este lugar era exactamente igual al Tenkai, la única diferencia eran las altas temperaturas. Estas condiciones hicieron que estos dioses, al igual que un ser vivo normal y corriente, se tuvieran que adaptar al medio que los rodeaba, en otras palabras, evolucionar. Este hecho hizo que se sintieran sucios, y rechazaron el título de dioses. Pasaron miles de años, y estos seres seguían esperando el proceso de evolución de los seres que vivían en la superficie, pero nada pasaba, y no podían hacer nada para acelerar el proceso. Tomaron la decisión de dormir, esperar miles y millones de años para ver con sus ojos lo que el proceso natural de las cosas terminara su trabajo. Durmieron plácidamente mientras sus cuerpos seguían cambiando hasta que fueron despertados por los llamados de los seres que tanto anhelaban ver. El proceso natural al parecer había terminado en la superficie. 7 dioses despertaron, mientras los demás seguían en su eterno sueño. Había una gran variedad de seres. Algunos con partes de animales, otros pequeños y fuertes, otros solamente pequeños. Este hecho fascinó a los dioses desterrados, quienes adoptaron el título de infernales. La mayoría de los dioses, ahora como infernales, conservaron sus poderes mientras que otros los perdieron completamente mientras la tierra misma absorbía su energía vital así como su magia. En consecuencia murieron 6 infernales durante el largo letargo. Los 7 dioses escucharon las plegarias de estos seres, y les otorgaron poderes inimaginables, pero era tanto poder que sus cuerpos mortales terminaron explotando en pedazos. Este hecho aterrorizó a los habitantes de la superficie, y tacharon a los infernales como demonios que estaban allí para castigarlos. Esto no enfureció a los infernales despertados, más bien les dejó un mal sabor de boca sabiendo que ahora los consideraban como los malos del cuento. Años después, estos mismos seres acudieron a su ayuda, y los infernales respondieron. Esta vez les dieron igual de poder, pero no cometieron el mismo error de antes. Sellaron parte de su propio poder dentro de ellos para que se fueran acostumbrando a este gigante poder, y que poco a poco fuesen ganando más fuerza. Estos habitantes menores, como los habían llamado, se autoproclamaron como los seguidores de los infernales, y declararon la guerra contra los dioses mismos. Los dioses enfadados por tal ofensa, bajaron a la tierra y exterminaron a todos estos seguidores, sin dejar a uno vivo. Los dioses declararon que tal acto por parte de los infernales era una clara declaración de guerra, y que se prepararan para ser exterminados. Una gran guerra estaba a punto de comenzar. Los infernales por obvias razones se opusieron a esta guerra, diciendo que no tenían nada que ver con la guerra que desataron los menores contra los dioses, pero como de costumbre, los dioses se negaron a escuchar. De igual manera, los menores no los abandonaron a los infernales. Los seguidores habían muerto en manos de los dioses, pero habían muchos más menores esparcidos por todo el mundo.
Los infernales implantaron su poder en los menores para hacerlos más fuertes y que tuvieran una oportunidad de pelear contra los dioses. Y el proclamado Ragnarok comenzó. Esta batalla sin precedentes se llevó la vida de decenas de dioses, pero a cambio todos y cada uno los menores fueron exterminados, todos menos una persona. Esta batalla duró alrededor de 100 años, y cuando por fin se proclamó como terminada la guerra, los dioses regresaron a los cielos. La única persona que sobrevivió a esta masacre, fue una mujer devota de los infernales. Cuando estos murieron, ella decidió hacerse cargo de la plaga conocida como dioses. Aún tenía el poder que se le había conferido para luchar en aquella guerra. Tanto tiempo había pasado que todo el poder que se le había transferido estaba desbloqueado. Tenía poder, mucho poder, pero necesitaba mucho más si quería acabar con todos los dioses existentes. Así que se dio la tarea de reunir todo el poder que los infernales durmientes habían liberado en el mundo. Este viaje duró más de 1000 años, pero por fin había logrado reunir todo el poder disperso en el mundo, había logrado controlar este poder a su máximo esplendor. Tanto poder la corrompió, y ya solo tenía el objetivo de hacer realidad el sueño de los infernales a los que tanto había admirado, pero este deseo se convirtió en el mayor desastre y masacre que la historia podía contar. Y no solo ella iba a desarrollar esta masacre, había encontrado por su viaje a través del mundo un ser vivo que generaba de forma ilimitada monstruos de todas las formas y tamaños jamás imaginables. Con su poder, logró controlar a este ser, y ahora le servía. Monstruos de bajo y alto nivel, así como seres que desafiaban todo lo conocido seguían a esta mujer. Con todo su poder en esplendor, creó una puerta que los conduciría a los cielos, donde los dioses vivían. Tanto tiempo había pasado que los dioses se ablandaron, y dejaron de lado las peleas entre ellos mismos para vivir en armonía, cosa que fue totalmente destruida por esta mujer. La masacre iba a dar inicio. Esta mujer declaró la guerra en contra de los dioses, comenzando una masacre al igual que ellos lo habían hecho con su gente, su familia, sus amigos. Esta mujer ya no sentía nada de lo alguna vez se consideraron como sentimientos, ya no sentía nada, no podía, y solo el deseo de cumplir aquel objetivo la mantenía con vida y llena del deseo de sangre de los dioses. Y así como todo empezó, todo terminó. Los dioses seguían afectados por la guerra de hace más de 1000 años, y perecieron bajo las manos de esta mujer, pero ella tampoco salió ilesa. Ya estaba al borde de la muerte. Lo que esta mujer también sabía, era que los dioses eran inmortales, por lo que tarde o temprano volverían a nacer, así que tomó una decisión. El legado. Así lo llamó. Crearía a un ser con sus poderes y le dejaría la tarea de cumplir con este objetivo una vez más, y estando el trabajo completo, comenzaría un ciclo sin fin en la tierra. El Ragnarok iba a ser eterno. La guerra contra los dioses había dejado a la tierra en un estado de desolación, no quedó vivo ni un ser vivo. Y un sentimiento, o algo parecido pero muy lejano para ser comparado con un sentimiento, nació en ella. Tenía el poder sobre la vida y la muerte, y con este fue capaz de regenerar a los monstruos caídos en combate para que siguieran luchando por ella, con este poder crearía la vida que alguna vez caminó en la tierra. Creó de nuevo el agua, llenó la atmósfera con oxígeno, y un ambiente cálido para que la vida pudiera comenzar su curso natural. Esto le tomó decenas de miles de años y para cuando terminó su poder ya estaba casi agotado, su tiempo había acabado, pero su última tarea aún no estaba completa. Juntó sus manos en su pecho, y comenzó a cantar, era un idioma extraño que solo ella conocía y entendía. En sus manos un pequeño brillo de color blanco estaba naciendo. Había gastado mucho de su poder y su vida creando vida en la tierra. Su vida ya había acabado, y no pudo completar su tarea primordial. Se mordió la lengua en ira por no haber culminado con esto, pero la muerte de la que tanto había escapado se la llevó entre sus manos en ese momento. No quedó más alternativa de que aquella alma vagara por todo el plano terrenal, solo flotaba, no tenía conciencia, no tenía cuerpo, no sentía nada, pero de un momento a otro, que fácilmente pudieron haber sido millones de años, la oscuridad se desvaneció. El milagro de la vida estaba sucediendo, un nuevo ser vivo estaba naciendo y comenzaba su propia historia en este mundo. Bello Cranel. El hijo que la bruja había creado, estaba naciendo luego de millones o eones de ser creado y haber vagado por todo el mundo. Este ser cumplirá con los deseos de su creadora, o escribirá su propia historia. Capítulo 1. El nacimiento de un ser que no debió. Un grito se escuchó en una cabaña. La razón. Simple, el milagro de la vida estaba floreciendo luego de 9 largos meses de creación. Un poco más. Ya falta poco, una partera quien era la que estaba llevando a cabo aquel parto estaba dándole órdenes a la nueva madre.
Y así luego de 10 largos minutos o más, un bebé de cabello blanco y ojos rojos nació. ¿Eh? La partera soltó un pequeño quejido de confusión y miedo. Pues este bebé de ojos rojos no estaba llorando mientras su pequeño pecho subía y bajaba de una forma rítmica. ¿Hay algo malo con mi hijo? Preguntó la madre entre jadeos para recuperar el aliento, miraba a su hijo con un rostro de total preocupación mientras observaba a la partera quien sostenía a su hijo. Lo llevaré para hacer unas revisiones, vuelvo en unos minutos. Antes de llevárselo, la partera dio al recién nacido a su madre, quien lo tomó con toda la delicadeza del mundo, abrazando y besando a su primer hijo. Felicidades señora Cranell, su hijo está completamente sano. Con una gran sonrisa para aliviar las preocupaciones de la madre, entregó a su hijo con sumo cuidado. Una pequeña sonrisa debido a la felicidad del momento en conjunto con el cansancio floreció en su rostro. Unas lágrimas salieron de sus ojos, lágrimas de felicidad pura al ver los frutos de su eterno amor. Bienvenido al mundo, bello Cranell. El bebé, con sus ojos de un color brillante rojo, observó el rostro de su madre, antes de que una pequeña curvatura en sus labios se mostrase, y cerrara los ojos para dormir. El fruto de un deseo egoísta y un eterno amor, habían dado a luz a un ser que nunca debió existir. 3 años después. 3 años han pasado desde que Belle nació, y las cosas no podrían estar mejor para el pequeño y su madre. La mujer, una joven madre que respondía al nombre de Metería, era una mujer sumamente hermosa. Tenía un cabello de color plata pálido, llegando a ser de un color blanco con la iluminación adecuada, unos hermosos ojos rojos que se asemejaban al color rubí, una figura digna de una diosa, un busto moderado ni muy grande o muy pequeño, se podría decir que tenía la medida perfecta. Un abdomen plano junto con una delgada cintura y anchas caderas, una retaguardia prominente pero no llegando a ser extremo. Era una belleza que solo la tierra podría crear, además no había rastro de que esta mujer hubiera tenido un parto, seguía siendo la viva imagen de la juventud. Su hijo era la viva imagen de esta mujer. Respondía al nombre de Belle. A diferencia de su madre, tenía un color de cabellos un poco más oscuro, unos ojos de color carmesí que podían leer hasta el alma de un ser puro. Algunos decían que si cayeras en esa mirada te perderías en un abismo sin fondo, pero de igual manera tanto aterradora como hermosa era la mirada de este niño, y las féminas suspiraban e imaginaban cómo sería este de mayor. Estaba en sus 3 años, pero en el lugar donde vivían, ya lo consideraban un ángel caído del cielo. El niño no había tenido problemas durante su crecimiento. Se alimentaba bien, tenía una casa cómoda y una madre cariñosa, no había nada más que Belle pudiera pedir. O bueno, quizás una. El problema que sufría este niño, era la incapacidad de expresar o sentir emociones, no las entendía y no podía expresarlas. Su madre, en estos cortos años de vida, lo ha intentado ayudar a que pueda sentir algo, pero no ha logrado nada. Otra cosa a destacar, Belle era un genio o prodigio en todo sentido de la palabra. Con solo unos meses haber nacido, este comenzó a caminar. La razón de esto, se debió a la intervención de la bruja, la creadora de Belle se podría decir. Implantó conocimientos, poderes, todo lo que el pequeño necesitaría para cumplir con su propósito, pero se olvidó de algo muy importante. No le dio sentimientos a esta alma que había creado, y para el momento en el que se dio cuenta ya era demasiado tarde. ¿Pero por qué era tan malo esto? A pensamientos de la bruja, sin sentimientos no podría sentir ese odio y convicción para completar la tarea que se le había asignado. Y entonces el crearlo solo fue un desperdicio de poder y tiempo. Pero ya estaba muerta, así que no podía hacer nada. Belle, desde el momento de su nacimiento sabía hablar, pero solo el idioma que la bruja había creado. Con 1 año de nacido, Belle se interesó en los libros, así que su madre le enseñó a leer a una edad muy temprana, y la teoría de que este niño era un prodigio tomó fuerzas. Aprendía rápido, muy rápido. Tenía una memoria excelente, y con 2 años de edad ya podía comunicar sus pensamientos, pero no al nivel que tenía su madre. Podía hablar de una manera algo fluida. Siguió, y 1 año después, ya podía hablar como cualquier adolescente o adulto capacitado. Los habitantes de la aldea en la que vivían se sorprendieron de gran manera por el avance tan rápido que poseía Belle. Y la teoría de que era un ángel caído tomó fuerzas. La razón por la que podían vivir sin preocupaciones era la misma madre de Belle.
Metería antes fue una aventurera de gran nivel perteneciente a la familia Era, pero la abandonó al enterarse de que estaba embarazada, y desde entonces ha estado viviendo en esta aldea, protegiéndolos de los monstruos que rodeaban las zonas. Aún con su embarazo, luchaba los días que eran necesarios, pero sus acciones no repercutieron en el crecimiento de su hijo, y la vida de estos dos miembros de una familia amorosa siguió adelante. 5 años después, Belle, con 8 años de edad, se había convertido en el aprendiz de su madre. No era muy sorprendente el nivel que Belle tenía, pero aún asombraba la velocidad con la que dominaba un campo que le enseñaba su madre sobre la magia. Belle, en palabras de su madre, había heredado la afinidad de su padre, las sombras, pero a un nivel mucho mayor del que tenía su padre. Belle no sabía mucho y casi nada de su padre. Lo único que sabía, es que era un hombre amoroso y protector con su madre, pero se tuvieron que separar debido al abandono de su madre de la familia Era. El padre de Belle perteneció a una gran familia así como su madre, la familia Zeus. Fue un hombre poderoso y respetado por sus grandes hazañas y su enorme corazón. No era el más poderoso ni se acercaba a los de mayor rango, pero lo que le faltaba en fuerza, lo compensaba con valentía, que algunos lo llamaban estupidez. Belle aprendió de su madre el cómo usar su magia sin dañar su cuerpo, pues las sombras era una rama de la magia que no era muy común de ver, eran volátiles y parecían tener conciencia propia. Pero las sombras obedecían a Belle. Metería le enseñó todo lo que pudo antes de quedarse sin ideas para poder instruirlo, hasta que comenzó a entrenarlo en el arte de la espada. Cierto de que ella no era muy buena espadachín, pero sabía los fundamentos básicos, y con la capacidad de Belle, era muy probable que aprendería cómo entrenar por su cuenta. Hablando de Belle, cambios drásticos en su mente habían surgido, nada con respecto a sus emociones, pero sí referente a su creadora. Un mensaje grabado en su alma, fue producido la primera vez que desató sus sombras, el poder que le fue heredado de su creadora, la bruja. Junto a esto, un mensaje claro de lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Se podía sentir el tono demandante y furioso de su creadora cuando se reprodujo este mensaje, pero poco o nada le importó al niño de cabellos grises. ¡Qué aburrido! Fue el pensamiento de Belle al terminar de escuchar la misión y propósito de vida por el cual había sido creado. Belle, con 11 años, había sentido por primera vez lo que era un sentimiento, y no era un sentimiento bonito. Desesperación. Desesperación al enterarse de que su madre podría morir por una enfermedad que amenazaba su vida. Su estado de salud era deplorable y el moverla a algún sitio donde pudieran atenderla de buena manera era algo muy complicado. Pasó hace 3 meses, flashback. Belle estaba en uno de los muebles de la sala en su casa, mientras su madre les cocinaba el almuerzo. Era un día como cualquier otro. Belle, ven un momento. Belle recibió el llamado de su madre, y movió su cuerpo. Llegó a la cocina y esperó a que su madre le indicara qué hacer. ¿Me podrías pasar un poco del tomate que hay en la alacena? Belle procedió a alcanzar el tomate que su madre necesitaba, abrió la alacena y ahí estaba. Aquí está. Dijo Belle mientras dejaba el tomate sobre la cerámica donde su madre estaba trabajando. Su tono era hueco, no había emoción alguna en ellos, pero su madre, luego de tantos años de criarlo, había aprendido a cómo leerlo como un libro abierto. Belle, a falta de emociones, había desarrollado hábitos que variaban según su estado de ánimo. Belle no expresaba sus sentimientos con palabras, sino con acciones que eran muy bien diferenciadas si se estaba muy al pendiente de sus acciones diarias. Felicidad. Un abrazo muy fuerte, tristeza. Se ponía a mirar al cielo, agotamiento. Cerraba sus ojos por momentos estando de pie como si de una gallina se tratase, enojo. De su boca no salía ni una palabra, y podía durar así por días, confusión. Ladear un poco la cabeza, estas eran las emociones que podía expresar Belle. Su rostro nunca cambiaba, parecía una muñeca de porcelana, pero sus acciones delataban su estado de ánimo. Claro, esto era para las personas cercanas a Belle, como amigos o vecinos que habían convivido con él y trataron de enseñarle sobre los sentimientos, pero ninguno tuvo éxito. A cambio lograron implantar estos hábitos en Belle mientras éste los veía. Pero su madre había llegado más allá. Con solo una mirada a esos ojos huecos de color carmesí, podía saber qué pensamientos albergaban la mente de su hijo. Claro, Belle no podía entender qué era lo que sentía, así que su madre trataba de explicárselo. Alguna vez tuvo una mascota, un pequeño lobo que encontró en el bosque cuando salió a pasear. Estaba herido, así que lo llevó a su hogar, donde su madre se sorprendió por la acción de su hijo. Quizás luego de tantos años estaba comenzando a cambiar poco a poco. Belle lo cuidó hasta que se recuperó, lo iba a dejar libre en el bosque, pero no se iba. Belle no entendía, pero supo que este lobo no iría a ningún lugar, así que decidió quedárselo.
Belle preguntó a su madre qué era lo que sentía el lobo hacia las personas, pero ésta no supo cómo responder a su hijo. Acarició la espalda de este lobo que cada vez se hacía más grande, y este correspondía el toque de su amo. Por primera vez en 11 años, Metería había visto esa curvatura en los labios de Belle. Volviendo al tema. Cuando Belle estuvo por salir de la cocina para seguir con su libro, escuchó un ruido sordo provenir de la cocina. «Madre». Belle vio cómo el cuerpo de su madre estaba tirado en el suelo, estaba durmiendo. ¿Por qué lo hacía ahora? Se acercó lentamente al cuerpo de su madre, y la movió. «Madre». Trató de despertarla. «Madre». Otra vez movió aquel frágil cuerpo de una belleza indescriptible. «Madre». De nuevo, pero esta vez con más fuerza, ya no quería que durmiera más, era un mal momento, y luego en la noche no podría dormir por haber dormido en la mañana. «Madre». Un pequeño grito que nunca había salido de sus labios, incluso al nacer nunca había gritado o llorado. Este grito fue escuchado por sus vecinos, que se sorprendieron por el repentino grito de Belle, un niño inexpresivo que nunca mostraría sus emociones pues no las entendía. «Madre». Belle dejó de mover el cuerpo de su madre para ponerlo boca arriba, un hilo de sangre se asomaba por sus labios. Un sentimiento nada agradable, el primero que sentía se estaba extendiendo por todo su cuerpo. Él no lo sabía, pero estaba experimentando lo que llamamos desesperación. Nunca los había utilizado, nunca había tenido una razón para usarlos, pero ahora era una situación que los ameritaba. Usaría los poderes que su creadora había implantado en su alma, un poder maldito que nunca debió prevalecer en la historia, un poder que nunca debió renacer. El poder sobre la vida y la muerte. Vivir. De la boca de Belle salió un extraño lenguaje, el mismo lenguaje que había sido implantado en su alma por su creadora. Las sombras rodearon su cuerpo y el de su madre. El cuerpo de Belle comenzó a cambiar. Tatuajes de formas extrañas comenzaron a llenar sus brazos, sus ojos cambiaron de ese tono rojo carmesí a un gris claro. El cuerpo de su madre que había sido envuelto en esas sombras, ahora está intacto, más bien, parecía que había recuperado algunos años, se veía joven. Luego de unos segundos, el cuerpo de Belle volvió a la normalidad y los tatuajes desaparecieron así como las sombras que lo habían estado rodeando. Se levantó de sus rodillas y se alejó del cuerpo de su madre, iba a abrir la puerta que habían estado tocando desde hace rato. Cuando las sombras que habían entrado en su madre, regresaron a su cuerpo, este fue capaz de quitar la enfermedad que su madre padecía y la transfirió a su cuerpo, acto seguido la eliminó, pero esto dejaría a su madre en un estado de coma por la repentina intromisión en su cuerpo de aquel extraño poder. Así es mejor. Fue el pensamiento de Belle al ver el cuerpo de su madre, no quería perderla, por lo que entrara en ese estado era mucho mejor que la muerte, después de todo solo era cuestión de tiempo para que despertara, o en todo caso él tendría que controlar de mejor manera sus poderes para despertarla. 4 años después. Belle ahora con 15 años, se dirigía hacia Horario, la ciudad laberinto. El único lugar en el mundo que poseía un calabozo y efectivamente, era el mismo calabozo que su creadora había manipulado para su batalla contra los dioses. ¿El por qué? Belle encontró una nota escrita por su madre, que al parecer contenía sus últimos deseos. Ella estaba al tanto de la enfermedad que acechaba su vida, pero nunca dijo nada para no preocupar a su único hijo. Ella sabía que moriría pronto, por lo que dejó en esa carta sus deseos, si no fuese por la intervención de su mismo hijo, al que no quería preocupar, ella realmente estaría muerta. Entró en un estado vegetativo y se podía mantener absorbiendo magia de sus alrededores para mantener su salud en óptimas condiciones. La carta detallaba todos los momentos felices que tuvo con su hijo, también algunos momentos malos, pero en su mayoría eran eventos que albergaban el corazón de la joven mujer. Decía cuánto quería a su hijo, y que daría lo que fuese para pasar mucho más tiempo con él. Pero que su tiempo llegaría pronto, y no había nada que pudiese frenarlo. Dijo que su más grande deseo, era que alguna vez, su hijo lograra experimentar deseos y sentimientos, y que para hacerlo debía hacer su propia vida lejos de la aldea en la que vivía en esos momentos, pues solo le causarían sensaciones malas. Le indicó en manera de broma que se convirtiera en aventurero, que consiguiera mujeres, y se volviera fuerte, muy fuerte. Que se uniera a una familia que lo ayudase a crecer como aventurero. Pero sobre todo, que fuese feliz. Belle, sin notarlo, al leer esa carta que hubiese sido el último deseo de su madre, la mujer que lo cuidó y crió durante toda su vida y nunca se había separado de él, sin notarlo, aquellas lágrimas que nunca salieron en el momento de su nacimiento, se liberaron en ese momento. Las primeras lágrimas que salían de sus ojos carmesí.
Belle tomó al pie de la letra lo que su madre escribió en la carta. Pasó 4 años entrenando a nuevos hombres que se encargarían de proteger la aldea, y luego partió hacia su nueva vida, pero nunca olvidando que su madre siempre lo estaría esperando en ese lugar. Dejó muy en claro el que pasaría si algo sucediese en la aldea. Dejó muy en claro que si alguno de estos hombres muriese y que pasara algo en esa aldea a la que tanto le había agarrado cariño. Si algo llegara a pasar, él amablemente los traería de su descanso eterno para amablemente castigarlos por lo sucedido, y luego amablemente regresarlos nuevamente a su sueño eterno. Habiendo viajado durante 3 semanas, por fin logró divisar los altos muros de aquella cuidad. Y una mirada determinada, nunca antes vista en sus ojos se mostró al mundo, aunque claro, nadie estaba en ese lugar para ver. Cumpliré tu deseo, madre. Cumpliré mi deseo. El primer paso se había dado, ahora faltaba un largo camino por recorrer. ¿Qué le depara el futuro a este ser que